Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, una temporada más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. Antes de empezar y meternos en profundidad con nuestro invitado de esta noche, pedirles disculpas porque han estado viendo durante estos días la promo de que teníamos una invitada que nos venía justamente de Buceo Norte, que nos iba a hablar del fondo submarino. Y nuestro invitado que tenemos ahora nos va a venir dentro de un par de semanitas, pero lo logramos rescatar hoy a corre-corre y lo tenemos aquí. Como les decía, si con nuestra invitada que en teoría tenemos para esta noche nos íbamos a meter en el fondo submarino, con este hombre nos vamos a meter en la historia que hay encima del fondo submarino, nuestras historias, nuestras vivencias tanto de Canarias, pero sobre todo vamos a hacer un poquitito de hincapié en Galda, las zonas que nos rodean, y es grato porque estaba hablando con nuestro invitado fuera de cámara, fuera de micro, y yo le decía que pasaba por la casa, que acabo de descubrir que es la casa y veía un montón de documentos. Pasas y ves una cristalera, como un garaje enorme con documentación, digo. Y ahora acabo de descubrir que es de este hombre que se empapa, le pega horas y horas a documentarse. Estamos hablando antes, no le gusta eso de historiador. No estudió, pero lo puede ser tranquilamente, es documentalista, sin más, no, para no aburrirle. Nos vamos a meter con nuestro invitado y a ver, lo hablamos con él, a ver si logramos meter la semillita de nuestra historia a los jóvenes y a los no tan jóvenes que no conocen nuestra historia mediante su conocimiento. Sin más, le damos la bienvenida a Ángel Ruiz Quesada. Muy buenas noches, bienvenido Ángel Ruiz. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, estoy encantado. La primera vez me estoy estrenando en esta tele aquí, estrenando de verla, no, sino de estar en ella. Efectivamente con José pues habíamos quedado y como tú bien decías que me iba a coger un juego, dispuesto, a mí me encanta colaborar, ya me conocen, y lo que sí te voy a hacer una advertencia, ¿sí? Y es la que me dice mi nieto. Yo tengo 5 hijas y mi mujer, son 6 mujeres, y hay un nietito que cumple ahora, Daniel González Ruiz, cumple ahora 13 años el 3 de noviembre. Y cuando hablamos con él, un poco lo digo en plan anécdota y sobre todo nos hace pensar lo que nos dice, ¿no? Reflexionar. Dice, decía, a escondida dice que yo sería el abuelo ideal si no hablara tanto. Dice, porque cuando me hace preguntas, decía nuestro, y eso es lo que digo que queda que es para reflexionar los mayores, no está de acuerdo con las introducciones. Dice, es que tú te enrollas mucho, vete al grano de lo que te estoy preguntando, ¿no? Así que te adelanto, córtame, córtame las preguntas que me hagas, porque también lo quieras hacer, que me encanta, de verdad que encantado, me das una impresión, perdona que te haya visto y que no te haya saludado, que la edad lo requiere, ¿no? Que hay, pero encantado, ya me ha dado buena impresión que me siento bastante a gusto. Así que pregunta lo que tú quieras, pero córtame cuando me vea que me vaya por PT. Nos lo plantearemos, si no se nos corta la emisión tranquilamente, no pasa nada. Como estamos hablando, y también quiero empezar por ahí justamente. ¿Cómo Ángel Ruiz, todo el proceso de haber estudiado como todos los que han leído tu biografía en Fernando Guanarteme y empiezas a trabajar, pero llega un momento en el que decides volver a retomar los estudios universitarios y todo eso, pero me sorprende todos los procesos de las diferentes edades que ahora lo planteamos, le decimos a unos chicos de esas edades, métete a estudiar y nos mandan al carajo directamente. Total. ¿De dónde te nace esa mente inquieta? Mira, yo, no sé, los de mi edad, ¿me entienden? Nacimos de la nada, ¿no? Es decir, antes incluso había hasta sorteos, sorteo, no es que ahora te toca a ti, sino en sí podía estudiar 1, 2 como más. El estudiar antes, cuando pequeño, de mi edad, eso era un lujo. Decía, eran contados los de mi edad y sobre todo que hayan estado pues, en la Complutense, eso era... Estamos hablando cuando teníamos que ir a Las Palmas en coche de horas, ¿no? Realmente, ¿no? Y era trabajar, y aquel que le nacía el leer, pues mira, pues leía algunas novelas del oeste, que era lo que había, estas revistas, no me acuerdo,
uno con revistas, otro con... Era lo único que podía, y la escuela pública. En la escuela pública realmente yo te oía, lo que decíamos antes, te oía decir a una de las entrevistas que tú hacías, que nos hacían de carretilla, enterarnos de los ríos y tal, pero de nuestra historia nos olvidamos y eso ya la tocamos, ¿no? Pues bueno, pues te relanzas, empiezas a trabajar desde pequeño. Antes con 12 años ya estabas trabajando, porque con 12, 13 años yo recuerdo que mi suegro pues fue a Cuba, ¿no? Es decir, que y la edad prácticamente antes hablaba de una persona de 45, 50 años, era un montón de mayor. Y entonces ahora todos queremos llegar a 100 años, ¿no? Pero con toda naturalidad, ¿no? Pero que lleguemos, pero sin el Alzheimer dichoso, ¿no? Ojalá, ¿no? Y bueno, y después vas enganchándote en un trabajo, en el otro. Yo tengo la suerte, digo suerte, de haber pasado casi por todas las profesiones, ¿no? Las profesiones desde pequeño, de freganchín en los bares, hasta después te metes, que si en la carpintería, que si en las pedreras, bueno, y vas caminando, y sin querer, antes no te exigían para los trabajos pues una carrera como lo es hoy. Afortunadamente nos exigimos pues porque hoy todavía queda, es decir, antes no exigía una carrera para trabajar, y hoy sí te la exige para trabajar, pero queda que no te la exija dentro de la administración. Es decir, cualquiera puede ser ministro. Es decir, hoy puede ser como antes, no te exigía la carrera, hoy todavía eso no te exige ni los estudios mínimos, ¿no? Y ves tú una persona que no sabe ni lo mínimo y te está discutiendo con un joven cuando ya tiene unos conocimientos afortunadamente impresionantes, ¿no? Bueno, y sin querer, con todos los pasitos que eso está recogido ya hoy, afortunadamente tenemos las páginas, tenemos el amigo Fernando Malas Echevarría, que me ha hecho una página y un rinconcito, parece que suena, yo cuando me dice una página me suena como de altura, por eso por lo que le digo mi rinconcito, y entonces fácil de cómo llegué, sin pretenderlo, llegué a la administración pública, ¿no? Pero llego a la administración pública después de haber pasado en una empresa multinacional. Yo cada vez que voy hoy a Eloy Merlín, frente está Macro, y ahí estaba Coalca, Comercial Alimenticia Canaria, que era la primera empresa multinacional, por las cuñas del cura, del otro, que te ayuda, antes te ayudaba, y llegaba, y cuando me veo yo allí con una responsabilidad enorme, que si apoderado, que si tal, y bueno, ya después camina y tú dices, caray, quiero llegar a la administración, y cuando llegas a la administración, papeles. Si no tienes papeles, aquí estás fastidiado. Entonces, bueno, pues yo mis aspiraciones me presento a unas oposiciones. ¿Y a qué me podía presentar? Pues administrativo, porque para ser un jefe de sección están primero empieza si el ordenanza, si el auxiliar administrativo, si el jefe de si el técnico, tal. Y cuando me veo yo con una responsabilidad, porque llego de secretario particular, eso lo cuento ahora en el librito que estoy preparando, que se llama Bendita sea la política, malditos los que la degradan. Y ahí recojo, si Dios quiere, a ver si me sale, no quiero lanzar fechas, pero quiero sacarla en este año, recojo toda mi experiencia, esta experiencia, cómo llegué a donde he llegado, como tú dices, y este hombre cómo llegó aquí, ¿no? Y después mi experiencia también que la tengo, aunque mínima, a nivel local, ¿no? Y bueno, y ahí lo cuento, y cuando me veo en la administración, empiezo de secretario particular, que no me exigía, como bien digo, hacia los políticos, pues yo me he hecho también en contra mía, que no me exigía unos conocimientos, sino los conocimientos en ese caso como de una empresa privada, lo que te hacía falta del secretario. Y me veo de segundo de a bordo. Estuve durante no sé cuántos consejeros de todas las... Y esa experiencia es la que quiero recoger, ¿no? Y a lo que te decía, ya sentía hasta vergüenza cuando estaba de secretario particular y tú recibías a cualquier cachanchan joven
y todos te hablaban de carrera, y Dios mío, y cago, y yo no le digo a este hombre, a esta gente, que yo lo que tengo, lo más que tenía era el bus, que lo hice de nocturno, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues estaba la carrera de graduado social, que por entonces estaba en la avenida, decíamos General Franco, pero después la que está al final del Paseo Gir, ¿no? Por detrás del Cabildo Insular. Y bueno, hicimos un grupito, yo creé un grupito de compañeros, creé un aula de estudio en el mismo edificio de usos múltiples y nos poníamos a estudiar por la tarde. Y bueno, y empezamos. Lógicamente tuve que empezar por el acceso a 25 años, porque era una carrera universitaria, y ahí me vi de graduado social. Pero te digo, de graduado social no lo llegué a ejercer. Pero sin embargo, lo he ejercido durante toda mi vida. A ver, el haber estado en la administración, pues eso te lleva consigo, caray Ángel, tú que trabajas, mira, a ver si no te importa, me hace un escritito y tal. Pues yo, en donde lo que tú ves de los libritos y lo tal, pues tenía mi despachito y allí iba cualquiera. Lógicamente primero era la Casa de las Cortinas de mi mujer, puedo decir Casa de las Cortinas porque no hay propaganda, pues ya se jubiló, y que la casa aquella se conoce más bien por la Casa de las Cortinas, que entre ella y yo sacamos este rancho de mujeres, ¿no?, que tenemos en casa afortunadamente, todos con sus alas bien puestas, gracias a Dios. Y bueno, y ahí pues escritito a uno, escritito a otro, todo el que me está oyendo pues lo sabe que es así, pero nunca cobrando por esos escritos, porque afortunadamente estabas trabajando y lo podía, de alguna manera, era una ayuda a aquel que, como yo, lo necesitaba en su momento, ¿no? Y eso es lo que sin querer he llegado, y lo que tú ves en ese centro de documentación que yo le llamo, que invito a los, siempre se lo digo, ahí se han sentado muchos compañeros, porque me gusta de guardar la documentación, muchos que si hace su pregón, ellos eso lo han dicho públicamente, ¿no? Porque me encanta de guardar. Claro, al estar de secretario particular, tú tenías que me pegaba los 5 periódicos de toda la región, y tenía que sacar el trocito que le interesaba al consejero. Cuando era de agricultura, sobre la agricultura; cuando era de transporte, sobre transporte, etcétera, ¿no? Y entonces, de paso, yo me tropezaba con el articulito de Galdar, Guía, Gaete, la aldea, tal, pues sin querer lo metía en un archivador. Y eso es lo que estoy abriendo ahora. Y esto es lo que quiero, como una de mis hijas dice, papá, ponle la coletilla. Cuando le dije, bendita sea la política, recuerdos compartidos, así se va a llamar él. Y ahí es donde... Pero es que sorprende. No sé si te contesté. No, sí, contestaste bastante bien, porque justamente estamos estamos haciendo colación que antiguamente con el graduado escolar valía, ahora te vale la ESO y ahora el graduado escolar no te vale, que es lo básico. Es lo que estamos hablando en ese momento, pero la gente decide luego si quiere o no quiere. Duda, lo quiere. Hoy afortunadamente tienes medios, como lo que te comentaba yo antes, de la entrevista que tú hiciste a María del Mar. Ana María. Ana María, la de la escuela de adultos. Exacto, pues, me encantó. Y es la casualidad que es la hija de Juan Santana González, el que era jefe mío en la administración. Todavía, afortunadamente, lo tenemos ahí. Y conversamos hasta el otro día, estuvimos conversando, pues le dije, Juan, me tienes que hacer un trocito de nuestra historia, ¿no? Y hoy, afortunadamente, tienes todos los medios. Tienes razón. No tienes razón, es María del Mar. María del Mar, ¿verdad? Estoy confundido yo. Sí. Tienes razón, María por del eso Mar. te insistía. Sí, María del Mar. Marta, María del Mar, sí. Y después el otro hijo que es de Cofarca, el director de no sé cuánto, bueno, y otro que de animales, no sé qué. Y te digo que hoy, el que no estudia, Dios mío, gracias a Dios tenemos lo que mi nietito me da, como dice papá, guapo, déjate de esa introducción, pero te da, le consulto cosas a él, a mi nieto, ¿no? Y me encanta de la manera que nos habla hoy. Vamos, Dios mío, tenemos los medios, tenemos todo.
cualquier duda, tienes el diccionario en la mano. Cuando estamos discutiendo, hablando tiene los medios todo, bendito sea, ¿no? Ya nacieron con ellos, ¿no? Es decir, que prácticamente nosotros lo hemos... Caray, por misma, yo empecé primero que todavía lo veo en el Parlamento. Todavía me llama la atención que todavía veo en el Parlamento las secretarias tele no sé cuánto, perforando, antes era los telégrafos perforados, en unas cintas perforadas, que después pasaba la cinta y te lo escribía. Es decir, después vi el proceso que me costó un trauma pasar de la máquina de escribir al ordenador. Y al ordenador aprendí al leñazo puro, ¿no? Es decir, como muchas veces le digo a Fernando cuando te está explicando cualquier cosa, lógicamente Fernando se lo bebe, y yo he aprendido una barbaridad con él, le digo, me cacha la mate, me parece al José María, tal, porque aquel te daba las instrucciones, te decía las explicaciones, se marchaba y adiós, coño, ¿y qué me dijo este hombre, no? Y yo siempre estoy con la chuleta a un lado, tal, es decir, que pasé todos los procesos a lo que tenemos, y fue tan rápido lo del móvil, fue el boom, cuando nos llegó, que a los de nuestra edad nos costó, y afortunadamente hoy hasta nuestros mayores, bendito sea, que hasta para la pandemia, que veía a los mayores hablándose por los WhatsApp, bueno, bendita sea y por eso que los jóvenes, Dios, le debemos de poner todos los medios, y que, aunque yo te digo, yo tengo, decir, de todas las carreras en casa, afortunadamente. Pero después, sí, yo siempre pongo por anécdota una de mis hijas, que es Raquel, que tiene un estudio ¿cómo se dice?, de depilación láser. Hoy me peló, por eso estoy tan guapito, la casualidad. Y entonces me acuerdo, yo la acompañé haciéndole ella su trabajo de topografía, ¿no? Son dos ingenieras, Faina y ella, y hizo un paseo precioso, porque se aprovechó de mí en la historia de Galdar, ¿no? En el aspecto la acompañé manteniendo el palo, en las medidas, hizo, es decir, un precioso paseo donde vive Félix Santiago, un recuerdo para el amigo Félix Santiago, amigo de verdad, de su casa en Sardina hasta el faro. Y era un paseo marítimo, un paseo turístico, ¿no? Y terminaba con la visita al faro. Y en el mismo, yo tengo el tocho de su estudio fin de carrera, donde reivindicamos el faro. Precisamente el último librito que hice, que se llama La Luz, o Hágase la Luz, está el faro de Sardina antiguo, ¿no? Y me tratan de loco, reivindicar el faro. Y decía, hoy se cayó en Barcelona, no se pegó fuego un estadio, no sé qué, y se hizo, y hoy ya hoy no hay... La catedral de Notre Dame se incendió, y miren la hora, los millonarios están pagando para reivindicar. Dice, todos locos van a hacer al faro, tal. Y entonces hizo un precioso paseo, bueno, incluso cuando la presentación de su proyecto fue que era trabajo para dos y lo hizo uno, lo hizo ella sola, en este caso lo hizo los dos, porque estaba en estado de Daniel, subida arriba al faro, porque eso geoléxico, las medidas, no sé cómo geográfica, se dice, no sé qué, ellos lo saben los ingenieros, cuando los puntos de medida, no sé cómo se llama, no sé. Subimos hasta el faro arriba, ¿no? Y estábamos ahí, mi mujer, ella y yo y tal. Y bueno, y entonces le dijeron que magnífico el proyecto, que invitara a alguien del ayuntamiento de Galdar para que lo viera la presentación de su proyecto. Entonces, precisamente, yo por la amistad que me unía con Heriberto, que todavía creo que es el concejal de obra, creo. Entonces, pues fue y lo vio y tal. Y entonces, pues bueno, se hizo un paseo
y por lo que Raquel no nos invitaron ni siquiera a la inauguración. Pero bueno, por lo menos ella, por eso te digo que ya hoy los jóvenes, y lo decía como anécdota, que tiene esa carrera y tiene ahora depilación, láser. Dije, sí, Raquel, es que eso te vale porque en topografía se mide los vellos tal, para que después tú lo... La similitud la encontraste rápido. Y ahora, yendo a por lo que todo el mundo te conoce en Galda y en los últimos años, ¿de dónde te viene, como digo yo, esa cuestión de documentalista? ¿Es cuestión de herencia intelectual, entorno social, mucha lectura? ¿O, por así decirlo, ya fue una opción por eliminación después de todo lo que habías recopilado? Digo, de alguna manera tengo que aprovechar todo lo que tengo yo aquí. Yo creo que es lo que acabas de decir, eliminación. Qué curioso, porque nosotros éramos dos hermanos, uno y otro, en la azotea esperando que se nos secara la camisa, así como suena, ¿no? Y él se pegaba a todas las novelas del oeste. Y a mí me daba por jugar, no sé a qué. Pero a lo mejor haciendo barquitos de papel, ¿no? Pero no me daba por leer. Qué curioso, ¿no? Y entonces fue por necesidad. Es decir, a mí la necesidad, lo de documentalista es lo que te dije, que al llegar, al vivir en la administración durante 10 años de secretario particular, imagínate toda la documentación que puede pasar. Yo siempre digo, permíteme la expresión, antes cuando el vídeo que me pasaba por el 12 de octubre, ¿no? El desfile, que si están ahora que el desfile, o no... Yo digo que yo soy un Franco chico. A ver si me explico. A ver, explícalo. Franco chico. No soy defensor. Yo, afortunadamente, precisamente en el libro que estoy haciendo, lo que me abro para que aceptemos todas las ideologías. De locos lo que dicen mis hijas, de locos lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es que no morirme y ver. Porque en el Parlamento vemos los votos que todos levantan y quien dice sí y quien dice que no, pero sin embargo, y también en un ayuntamiento, ¿no? Pero sin embargo el voto es secreto. ¿Por qué el voto es secreto? El voto debiera ser libre. Y que no perdamos nuestras amistades, que tú, Vidal, votes por una parte, yo votes por la otra. Lo bonito es el planteamiento del tema que vamos a tratar. Y no que porque yo te lo proponga tiene que ser, ni porque tú lo propones, sino tranquilamente por la importancia del bolígrafo. Pues interesa hacer el bolígrafo, ¿no? No porque tú lo dijiste, yo lo voy a decir que lo voy a hacer al revés o no, me explico. Y yo tengo la confianza que quizás, si mi nieto no, mi bisnieto, que me perdone mis hijas, lo pueda conseguir, ¿no? Y entonces me vi con la responsabilidad de montones de carpetas debajo del brazo, era un segundón, como digo. Mi mujer siempre me tira, tú eres un segundón y tal, tú no te haces valer. Y yo, es que segundón es un montón de importante. Porque yo le ponía al consejero la documentación que me pasaba el aparato administrativo y le decía, este lo puede firmar, léalo esto que tengo la duda. No, este no lo lea, lo puede firmar. Claro, y tiene confianza en las personas que están a su alrededor. Y esos son los más daños que hace. ¿Quién es el responsable? Pues el cabeza. El que firma. El que firma es el responsable. Te guste o no te guste. Y si no tienes tiempo para firmar 7 carpetas, atrasas el expediente, ¿no? Y entonces en ese aspecto es por lo que digo que tanto los alcaldes, cualquiera, tiene que llevarse bien del aparato que tiene a su alrededor. Ese es el más daño que hace, los más daños que pueden hacer. Porque ten cuidado con Vidal. Vidal no es de confianza, ¿eh? Ah, bien, pues ya tengo... Pero sin enterarme de Vidal, me llevo de la persona que tienes al lado.
¿Me explico? Sí, sí. Por eso, por lo de que permítanme la expresión de Franco Chico, Dios me libre. No, pero es que has hecho una colación y todos sabemos que hace poco se nos fue la reina de Inglaterra. Exactamente, Y pasó exactamente lo mismo. Una jovencita entrada a reinar y tiene por las carpetas rojas esas que le dicen. Total, total. Y todo el mundo pensaba, esta mujer no la va a leer, esta mujer no la va a leer. Y las leía todas. Toda, y sabía toda, el orden. toda. Winston Sí, Churchill señor. dice, esta no la va a liar aquí. No hay quien la cogiera. No hubo y por quien eso la cogiera. por eso ahí es que Hello menciona eso y me vino, Dios, es que Sí. no es que lo viví. Y entonces, por lo que tú decías, Sí, sí. ¿de qué me vino eso de la documentación? Y lo importante, yo tengo a veces pleito con mi hija Faina, que es la casualidad que está dando clases allí en la... otra ingeniera, dando clases particulares. Esto es de loco. Bueno, pues llevaba una de las empresas, Amador, no sé cuántos, tuve no sé cuántos años en Telde y tal, y la primera crisis, la del 2018 fue... 2008. Ahí cayó, como, no sé cuántos empleados tenía, y sin embargo ahora dando clases, y ya es una especialista en matemática, física y química, y ahí está. Ahí está. No hago propaganda porque ya no tiene, no le cabe más. Y entonces ella me dice, papá, déjate de papeles, que ahora tal. Y digo, no, querida, yo quiero ver el papel. Yo tengo la expediente, y ahora... De eso, ahora, es decir, cuando yo durante todo ese proceso no estaban los ordenadores. No. ¿Me explico? Y entonces yo todavía estoy abriendo documentación que me llevo sorpresa. Lógicamente no puedo contar todo. No, pero tú me estabas leyendo el pensamiento porque te lo iba a decir, digo, de los años esos que ibas recopilando esos pequeños documentos. Pequeños y grandes, pero ¿no te llegó a sorprender en algún momento alguna historia, alguna noticia que la tengas con cierto cariño o cierto recuerdo que digas tú, yo no me puedo creer lo que estoy leyendo, o yo no me puedo leer, no me puedo creer esto? Yo hay cosas ahora que yo digo, Dios mío, vale la pena de revolver la palabra, la frase, como cuando decimos de la memoria histórica, que si dividimos a la gente con revolver la historia, ya eso es más fuerte lo que digo. Yo te lo digo, yo me fijo en mi nieto, la mayor parte de las cosas yo se las dedico a mi nieto, lógicamente porque es el único que tengo después de tantas mujeres, pero yo veo a mi nieto como el futuro. Es decir, como lo que tú decías de nuestros nietos, y tú me decías que tenías un chiquillo que lo recogías o no lo recogías, tú te miras en él y tú dices, y hay cosas que yo digo, mira, yo empecé en una empresa privada, aquí en Galdar, mi recorrido bestial, afortunadamente, aprendimos, digo yo afortunadamente porque aprendí un montón, y entonces los nietos conversan. Es decir, mi nieto conversa con el nieto de a lo mejor de mi gran enemigo en política local. Es decir, y Dios me digo, hay algunos o algunas que incluso me llamaban Abu. Y yo por dentro hasta me reía. Digo, Dios mío, las cosas de la vida. Pero tú no le vas a contar historias que hemos pasado porque no vas a empañar su limpieza de sentimientos que los ves, que tú dices, Dios mío. Pero van a llegar a tu edad, ¿no? Van a llegar a tu edad y eso, los mismos comentarios entre unos y otros es la memoria, las memorias históricas, como se suele decir, en todos los sentidos. Dice, muchos a veces dicen, mira tú, el caserón que tiene este tío, ¿de dónde habrá sacado ese caserón? ¿Me explico? Y entonces, esas conversaciones se pueden extender arriba. No, pero es que fulano estuvo trabajando en tal sitio, en tal sitio. ¿Cuánto se llevó de aquí, se llevó de acá, se llevó de acá? No, ahí está. Es decir, ahí está la documentación y entonces es por lo que yo quiero escribir historias con, caray, que a mí yo digo, me cortaron la cabeza, tan ilusionado que yo estaba en la secretaría particular, yo después... Empecé en la Junta de Canarias, con eso te digo todo, ¿no? Y realmente
todos los secretarios particulares aprendimos entre todos nosotros, hasta José Arturo Navarro, hoy vivo, el jefe de protocolo del Parlamento de Canarias, y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una figura en protocolo, el Antonio Coto en el Cabildo Insular, todavía vivos, todavía estamos vivos, y entre nosotros hicimos una asociación yo mismo creé una asociación de protocolos, de los técnicos. Nosotros visitábamos no todas, la mayor parte de las comunidades autónomas y aprendimos de uno y de otro. Donde último me vi en el Guernica, en Bilbao, ¿no? Y bueno, y entonces ahí tú aprendes y tú dices que es necesaria el compartir. El compartir. Y tú dices, pues bueno, pues ahora que yo creé lo que es, una cosa es el secretario particular, políticamente hablando, y después el secretario particular, que es el enlace entre el político, no solo entre el político y el administrado, sino el político y la propia administración. Porque muchos de los funcionarios me decían, caray, Ángel, pues yo con funcionarios amigos hoy, ¿no? Digo, pues yo creía que tú eras gay. Digo, ¿cómo que era gay? O porque estabas con un consejero que es gay. Digo, me explico, es decir, porque te veía tan familiarmente unidos a él, y entonces... y yo siempre digo que he comentado que hay mucha gente todavía que le asustan las banderas, le asustan las moquetas, ¿y dónde entraba primero? Al secretario. Hoy, ¿quién es el que escucha cuántas cosas no se entera nuestro alcalde y se entera su secretaria o secretario o su consejero o su concejal, claro, de más de confianza que tiene al lado? Y le cuenta su historia y tal, y dice, yo no le voy a contar toda esta tinglao y intentamos crear lo que era el jefe de la secretaría. Es decir, el jefe de la secretaría, que es la documentación. Y a mí me cortaron la cabeza, políticamente hablando, porque decían que no, como yo, por casualidad, me presenté por la Unión de Centros Democráticos, las primeras democráticas, y te digo, me presenté las primeras democráticas con don Juan Quesada, por una invitación que me hace uno de los amigos, y claro, porque como yo era el hombre de teatro de la montaña, el hombre era lo que arrastraba, era el voto lo que intentaban, ¿no? Entonces yo le digo, vale, sí, y todo el mundo, no digas nada, porque era las primeras democráticas, no se podía decir muy claro y tal, y después, 3, 4 días siguientes, o la semana siguiente, me tropieza el amigo Paco Pérez, que era el médico de los niños, pediatra de mis hijas. Dice, coño Ángel, que tú eres una persona tal, y me gustaría que tú vinieras en mi lista y tal, y se presentaba por el Partido Comunista. Yo le dije, coño, don Francisco, ya se lo dije a don Juan Quesada, quiero decir con esto que no le dije, no, Partido Comunista no, es decir, que me podía haber presentado por uno o por otro en esas, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, por haberme presentado por la Unión de Centros Democráticos, muchos decían, yo lo puedo decir aquí abiertamente, bueno, por respeto por los hijos que tiene un alcalde, por respeto a los hijos y nietos, como decíamos antes, no hay necesidad, pero puedo decir, dice, Ángel, ¿qué haces tú en un partido de ricos si tú eres un trabajador? Eso está recogido en acta en un pleno, me explico, por uno de los alcaldes, así como suena, ¿no? Entonces, es decir, que prácticamente tú te veías, te encasillas. Entonces, incluso me decía, llegamos a que no podía estar un hombre de derecha, de secretario particular, de un consejero de izquierda. Y así todo, lo digo, eso sí lo digo con nombre y apellido en el libro, ahí queda. Me despidieron de mi secretaría particular después de 10 años. Me fui rascado. Pero bueno, mira, esa rasquera me vino bien,
porque después, pero te digo, creían que yo iba a la calle. Afortunadamente yo tenía mi ¿cómo se dice? Mi funcionario de carrera, mis oposiciones aprobadas y no me pudieron despedir. Entonces eso me llevó a que fui al Centro de Arte La Regenta, que aprendí una barbaridad, me uní con todos los artistas, todavía hoy, haciendo el certamen de pintura rápida del Muelle Deportivo, hasta hoy, afortunadamente, ¿no? Y después terminé en la Dirección General de Patrimonio Histórico. A esa materia iba yo ahora, y lo comentamos fuera de micro, lo que estamos hablando, y lo comentamos antes, lo de Canarias. ¿Cuándo justamente te involucras en todos estos berenjenales, nunca mejor dicho, todos berenjenales artísticamente hablando, históricamente hablando, literalmente hablando? ¿Cuándo ocurrió ese cambio extraño en ti, una vez estás dentro, para centrarte en lo que es la historia de Canarias, la historia de la comunidad de la zona norte? ¿Qué se te pasó y ese hormigueo que se nos pasa por el cuerpo? Quiero hacer visible esto. Yo, de alguna manera, tengo que dejar mi granito de arena y que esto no se pierda. ¿Cómo bien, surge después de que te metes ahí? Bien, lo tengo clarísimo. Bueno, está el grupo de Teatro Ajoda, mi grupo de Teatro Ajoda, que nació en la montaña, con don Gonzalo, Fernando Parrilla, haciendo obras de teatro en la iglesia. Hoy lo que es el polideportivo, aquello era una pedrera, porque nosotros estuvimos viviendo en las casas baratas de la montaña durante 8, 9, 10 años, no me acuerdo, Ina siempre me lo rectifica, yo no sé cuánto, pero me pareció un montón, la creación de un grupo, la creación de una barriada, ¿me explico? Entonces tengo un buen recuerdo de vecinos, afortunadamente miro para las casas baratas y de verdad le pusimos hasta luz, historia, tal. Bueno, eso era por lo que interesaba políticamente hablando. Trae votos y se llevaron un chasco a veces conmigo, ¿no? Pues bueno, pues entonces creas el grupito de barriada, empezamos a abrirnos y yo siempre tenía bueno, a mí se me quedó lo de Tirma, cuando la película Tirma, que íbamos los chiquillos ahí abajo a recoger bocadillos. Eso era lo único. Y cuando el ver aquel yacimiento que tenemos en la necrópolis de la Guancha, ¿no? Afortunadamente, que se está haciendo ahora un centro de interpretación. Sí. Tenemos joyas de historia que no lo sabemos agradecer, de verdad, de locos. Y bueno, y yo decía, coño, aquí me gustaría hacer una obra de teatro. Dentro porque teníamos como niños, vimos poco sacando de lejos los restos, que eso lo llevaron todo para el Museo Canario, es decir, que allí está todo en el yacimiento aquel. Pues bueno, yo tenía un deseo de hacer eso y estaba Fermina Romero, a ver, perdona si lo digo, el alcalde que tuvimos, Antonio Rosa Romero, Fermina Rosa, la hija es decir, que también Miguelo y Domingo Metosa me invitaron para ir a las primeras democráticas con don Antonio Rosa, la casualidad, y después nos vimos gobernando. Y entonces ella vio mi espíritu teatral y me dio un libreto comprado, justo dice Museo Canario, y se llamaba Nariz de Perro. Nariz de Perro de Pedro Castejón González. Pues bueno, toma Ángel, a ti que te gusta tal. Y esa obrita está hecho para un teatro a la italiana. Pues bueno, pues yo dije, bueno, a mí se me abrió los ojos. Esto es lo que deberíamos hacer. Una obra de teatro en el yacimiento arqueológico. Pues bueno, pues tenía la suerte que yo estuve trabajando en patrimonio histórico, era la época de Celso como director general de patrimonio histórico. Pues bueno, lo digo porque fue el que presentó la obra. Y bueno, y tú estás loco, vas a hacer una obra, y coño, que esto sirve para reivindicar nuestra historia, para que este yacimiento que lo utilizamos todos los chiquillajes que íbamos al agujero para vestirnos, para hacer nuestras necesidades
en aquellos yacimientos y tal, pues esto sirve para que servía de acicate para darlo a conocer. Y hicimos la primera obra en Canarias que se ha hecho en un yacimiento arqueológico. Yo no me gustaba Nariz de Perro, porque Nariz de Perro tiene su sentido, porque antes, que si éramos africanos, que si teníamos las narices como un africano y tal, entonces pues le puse historia de amor de los antiguos canarios. Y vamos, hacemos una movida que allí sentamos casi a más de 1000 personas, Dios. Contándote con las 1000 sillas que estaban en el gobierno de Canarias, en uno de los sótanos, que era el que se utilizó en la inauguración del astrofísico de La Palma. Bueno, pues todo Cristo tenía sillas y yo estoy rascado, porque claro, coño, mi cargo, donde estaba, no podía, era mi empeño que no sucediera eso. Pues bueno, pues no me traje ni una silla. Pues bueno, pues todas esas sillas se trajeron y se montó en el yacimiento arqueológico del Agujero, con decirte que Eva, mi hija Eva, la mayor, hacía de andamana, pues bueno, pues estaba en estado cuando hizo de andamana, pues cuando dio a luz. ¿Cómo ponemos la niña? ¿Y cómo ponemos la niña? La niña, pues andamana. Y es andamana, que tiene 34, parece, y yo soy para las edades fatal, eran los 80 y pico. Y es andamana, la hija de Eva, que su madre hacía por eso digo yo que tengo 5 hijas, es decir, tengo 4 hijas naturales y mi hija andamana, son 5 hijas, ¿no? Bueno, y ahí yo te digo que me pasé casi un tinglao para la infraestructura, para cuidar la infraestructura. Pusimos luz al yacimiento arqueológico, y claro, y asustado, guardando, pues nos pasamos 3 noches, Manolito el Guanche, que ha desaparecido, mi querido Manolito el Guanche, y yo nos quedamos acostaditos los dos, y no hicimos nadita, porque realmente me veía como somos hermanos, dormimos los dos, y me acuerdo yo que él me cogía los sacos que teníamos para vestir los actores, me cuidaba, y allí, quiero decir esto, que viví, yo dije, coño, aquí esto es nuestra historia, yo creo, tú tienes, parece que te leí en tus artículos del alma, tú hablabas del alma, ¿no? Tú hablabas del alma, ¿verdad? ¿Qué hablas tú del alma? En el último microrelato, hablando del alma, mezclando, fusionando cielo, tierra, todo con el alma. Exacto, el alma. Y me rectificó, voy por el yacimiento, me rectificó en la luz, le hice una entrevista a un ciego, que es preciosa. Lo recomiendo. Yo mis libros no los vendo, pero quiero que los compren, porque mi editor, que se llama Jorge Liria Rodríguez, él hace su negocio porque es el editor, a mí me da los libros familiares y todos los que le puedo levantar, y yo los vende. Yo no vendo libros, por eso que yo hago propaganda de mis libros para que los compre quien los vea por ahí. Y La Luz se llama, hágase la luz, está el epílogo, me lo hizo una entrevista que le hice a un ciego. Y entonces yo le decía, pues tenía mis amigas, ciego claritas, y hay una, bueno, de todas las 3, 4 que siempre me gusta pararme y hablarme con ellas, y le decía a este hombre cuando le pedí el nombre de la entrevista, y dijo, ¿cómo ve un ciego? Y dije, pues un ciego, ¿verdad? Ustedes ven con el alma, ¿verdad? Le voy a poner a la entrevista la luz del alma, ¿no, Ángel? Eso para nosotros los católicos. Nosotros los ciegos vemos con la luz interior. Y ahí está los católicos y los no católicos. Bueno, y entonces lo que te decía, Celeste quería nombrar antes, mi amiga Celeste de la familia.
hablamos mucho también ciega. Y entonces, ahí fue cuando arranqué yo vale, entonces me viene después, me refiero, volviendo al yacimiento arqueológico. Y lógicamente me obligué para hacer el arreglo de historia de amor de los antiguos canarios, es preciosa, ¿no? Pues bueno, pues tuve que tirar de mis libros, ¿eh? Y como al estar trabajando en el gobierno de Canarias, en Cultura, estaba la dirección general del libro, pues bueno, pues todo libro que se publicaba, yo iba a todas las asociaciones vecinales, a todos que iban como secretario particular y tal, todos los que pedían, yo he discutido la política de distribución que es una pena que a veces vas al gobierno de Canarias, a almacenes y ves libros, estanterías que se caen cuando hay asociaciones vecinales que debían de estar. Eso ya es una cuestión que se me va de las manos y que cada uno, ¿no? Y bueno, y todo aquello que era de nuestra historia, eso fue el gusanillo que se me metió. Pues tuve la suerte después, no sé por qué, ¿quién me invitó al Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Guanarteme? Que eso fue desde la época de la democracia. Tenemos la costumbre en Galda hacerle un homenaje a Fernando Guanarteme, la escultura de Fernando Guanarteme. Hay una lección histórica en el teatro, yo digo Teatro Andamana, Teatro Municipal Andamana. Cuando me venga el nombre de mi amigo, lo demostró, que se llama Teatro Municipal Andamana, consistorial. Bueno, teatro, cada uno, ¿no? Pues bueno, pues hay un acto, la lectura de una lección histórica por mi amigo Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, y invita a los entendidos a hacer una lección histórica. Pues me vieron cara de entendido y me hicieron, Dios mío, una lección histórica. Una lección histórica en esto. Y me veo yo con una lección histórica y se me ocurrió de hacerla sobre el capitán Quesada. Y bueno, pues yo, con unos y con otros me enseñaron y me salió. Ahí me salió. Pues después vino un libro, el capitán Quesada, al César, lo que es del César, ¿no? Y ahí hay unas reuniones precisamente reivindicando nuestra historia, la historia de nuestros antepasados, que parece que no... Y entonces yo te lo tenía, porque como bien te digo que tú le hiciste una pregunta interesantísima a María del Mar, interesantísima sobre en adultos, que cómo no, tú interesado, que cómo que se hablaba de los ríos de España y no hablan de nuestra historia tal. Pues bueno, aparte hay un grupo de amigos, creamos lo que se llama Asociación Cívico-Cultural, es decir, el instituto es más académico, para las lecciones históricas, para los tochos. Para los tochos de estanterías, que digo yo, ¿no? Para los jóvenes que quieren consultar por medio de las páginas web, que tienen que hacer trabajo, fin de carrera y tal. Pero hacía falta algo, yo le llamo como el catecismo. A nuestra altura, parece que ahora que se va a hacer el catecismo de mayores, parece. Me parece que no lo oí mal. El obispado, yo no sé, o no sé por dónde. Pues bueno, el catecismo era, de alguna manera, el librito pequeñito que nos obligaba a aprender de memoria el credo, tal. Y, Dios mío, algo hace falta, porque nosotros tenemos la costumbre, digo, mi mujercita Juana Molina Vega y yo, de leer todos los días, que está el libro que se compra, ya hoy encargué yo en la imprenta los evangelios diarios, ¿no? Es decir, hacemos nuestras oraciones por la mañanita y leemos la palabra de Dios. Es bueno, a mí me gusta porque veo las comas, los puntos y cosas que
A veces tengo mi cabreo con Mateo, con San Mateo, que en los evangelios hay que entenderlo. Menos mal que el Papa Papa Francisco te pone una reflexión, una aclaración, porque si no, no te enteras. Pero, y a veces intento, yo lo hice la última excursión que hicimos con mi nieto Daniel a Galicia, cuando se quedaron campeones el grupo de infantil. Fuimos primero, se quedaron campeones en Canarias y después fuimos a Galicia, a Pontevedra. Y bueno, y cuando estaba con mi hija Raquel y tal, hasta de coña, mi hija Raquel lo repartió en el grupo familiar, que decíamos, venga, vamos a rezar, vamos a leer. Intentamos leer delante de mi nieto, a ver. Y yo dije, ay Dios, ay Dios, no. Es decir, falta, yo no te digo tanto como el catecismo, ¿no? Pero algo hace falta. Yo dije, caray, ¿cómo es posible hoy, cuando nos toca? Pues mi nietito nos toca en todas las casas, tiene montones de padres, ¿no? Afortunadamente, y madres, mis hijas, por eso la justificación para que no haya otros nietos. Y cuando ya no me atrevo a leerlo, sino rezo. Y hago, ya hizo la primera comunión. Veo que no tanto como antes, pero algo hace falta, ¿no? Es decir, si la católica, la nuestra, yo estoy seguro que el que me está oyendo de la otra, afortunadamente nuestro Papa acepta todas las religiones, pero la que sea, es un poco el comportamiento social, eso es que hace falta, ¿no? Y entonces, bueno, creaste estas historias. Creamos esta asociación y vamos por el catecismo, y el catecismo es este. Es decir, no está presentado. Me van a matar los compañeros. Pero bueno, primero, esta revistita que te enseñé, esta sí fue repartida por un impulso para después venir esto. Se distribuyó en Canarias 7 y la provincia hace un montón, no me acuerdo. Un poquito nuestro héroe, que lo vemos, nuestra juventud dice, nos vemos en la estatua, y es la escultura que está en la Plaza Chica, al fondo. Qué pena que no diga, nos vemos junto a Fernando Buenarteme, que nos acostumbremos a hablar de Fernando Buenarteme, que no nos echen por tierra nuestra historia. Y eso es lo que intentamos hacer con este librito, que es para las escuelas, que son 100 preguntas y 100 respuestas sobre Fernando Buenarteme. Esto es yo creo que lo hemos logrado, esto no es mío, somos 5 locos: Cristóbal Cabrera Naranjo, Guillermo García Alcalde, Francisco Marín Lloris, Ángel Ruiz Quesada y Alfredo Chamán Ramos, que es el presidente de la asociación esta, que es un monstruo. Este hombre ha logrado que estemos todo este rollo de, ya se verán con los nombres de todos. Están los 4 rectores, los cronistas, con consulta, es decir, que toda la documentación la tengo en mi casa. Después haré en su momento, a lo mejor lo tiene que hacer mi nieto cuando yo me vaya, cómo se hizo esto. Porque sin pretenderlo, me he hecho con una documentación, decir que te mando, Vidal, échale un vistazo a la pregunta 86 sobre Ventejuí. Tú dices, coño Ángel, se me ha equivocado, porque mira, Ventejuí, te habla de Viera y Clavijo, del otro, y me mandas un documento. Pues me he hecho con una documentación sin pretenderlo. Cuando me dice, no, ya esto a la papelera, que esos papeles. No, el papel hay que guardarlo. Y este hombre que me lo dio, lo hizo con cariño. Es decir, trabajo de la Foret, trabajo de no me gusta porque son montones, pero que nosotros nos quisimos curar en salud primero, que no dijeran, esto tan loco.
¿Y por qué pusieron que Fernando Guanarteme nació en tal sitio? Que Ventejuí, ¿por qué? Que si se lanzó Ventejuí con el Faicán o se lanzó él solo, que por qué no se lanzó también Fernando Guanarteme, que si Fernando Guanarteme le dio lo de Nagaete, ¿cómo se llama? Dios mío, no me acuerdo. No me viene ahora, donde vivía, por Fernando Guanarteme nació en Agaete, y hay un yacimiento no me viene ahora. Bueno, pues ya lo verán. Y entonces hay preguntas interesantes, es decir, donde incluso los impuestos, estaba liberado de impuestos, y cuando están hablando del IGI, desde ese momento, cuando los reyes católicos lograron el pacto que él les acompañara, primero lo cogieron, se llevaron a Benchara, a él y a Benchara, que sí tuvo nuestras princesas, las 3 princesas que tenemos a la entrada, que le pregunta a los chiquillos sobre... Para eso está la ruta escultórica Borges Linares, que tuve la suerte, ojalá me esté escuchando, porque las cosas de la vida, el director en su momento, Moisés Plasencia, director general de Patrimonio Histórico no, de la Consejería de Cultura, de Educación, Cultura y Deporte, me lo tropecé una vez y estaba de las cosas de la vida, es el que defendió lo del Silvo Gomero y está dando clases en el Roque, me lo dijo una vez, fue el que me hizo caso de la locura, de antes que muriera Borges, de hacer una ruta escultórica. De esa ruta, por la hora, porque nos cumplimos, pero has dejado en un continuará, mira, les soy sincero, nunca lo hemos hecho en este programa, un continuará, pero les aseguro que con Ángel Ruiz lo vamos a hacer. Como tú quieras. Porque lo de Borges Linares tenemos que tocarlo de alguna manera, sí, porque sí, se lo merece que se toque. Y es una pena que esa casa que dejó y la cedió al ayuntamiento, está aquí, San Isidro, es una pena que se esté cayendo, y él tenía su ilusión, que al igual que la Casa Museo Antonio Padrón, la Casa Museo de Borges es necesaria. Esperemos que pronto sea una realidad. Ángel, un verdadero placer, gracias por este ratito, pero te lo he dicho, continuará. Discúlpame. No, continuará, te digo, te emplazo pronto seguro a continuar cuando tú con quieras, este debate, yo porque ha sido un placer. Encantado. Yo sé que a mi nieto no le va a gustar porque no hablé mucho, pero bueno. Mira, te emplazo, mira, a ti que nos estás escuchando, el nieto de Ángel Ruiz, te emplazo que la próxima vez que esté aquí, mamá, no te enfades conmigo, que se escape con el abuelo y así lo controla desde allí. Ángel, de acuerdo. Un verdadero placer. Muchas Seguro gracias. Nos volveremos a ver pronto. Gracias. Enhorabuena por este programa que lleva. De verdad que son necesarios, de verdad. Gracias a ustedes que hacen posible que esto se cumpla. Seguro nos volveremos a ver pronto. Buenas noches a todos y discúlpenme. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable con nosotros, hayan cogido un poquito de cultura, un poquito de historia, y solo me queda emplazarles al próximo jueves. Muy buenas noches.